Pero hablemos ahora de la economía en casa. También se pronunció el presidente Donald Trump, que ya firmó una orden ejecutiva que podría revolucionar todo lo que es la industria farmacéutica, aquella que llegamos a pensar no se tocaba anteriormente. Este plan busca igualar lo que Estados Unidos actualmente paga por ciertos medicamentos con los precios más bajos del mundo. Con esto, según Donald Trump, se acabaría ese subsidio que Estados Unidos le ha dado durante años a otros países al pagar precios inflados. Pero esta medida llega con muchas incógnitas. Raúl, conversemos, ¿será que realmente veremos medicamentos más baratos aquí en el país? ¿O será incluso que eso llegue a generar choques con la industria, con el extranjero? Vamos a ver un poco más la perspectiva cuando hablamos cómo el mercado lo tomaría. Bueno, desde un punto de vista bursátil, obviamente esta orden ejecutiva genera una fuerte presión para o sobre las empresas farmacéuticas y de hecho lo vamos a ver que hubo se resintió mucho todas las empresas que manejan temas médicos. Por ejemplo, Trump ahora está reviviendo esa política del precio nación más favorecida, que pretende que Estados Unidos obviamente pague lo mismo que el país con el mejor precio más bajo, X, ¿no? Esto podría, por ejemplo, impactar directamente tratamientos de alto costo, por ejemplo, como el GLP-1 para diabetes, que lo hemos mencionado bastante. Creo que una vez lo hablamos y decíamos que en algunas noticias que nosotros reportamos acá, acá en Estados Unidos, yo no sé, vale miles de dólares, Claro. 900, o no sé exactamente, entre 900 a 1000 dólares, pero por ejemplo, en países de Europa vale 90, vale 60 Por dólares. Entonces, supuesto, claro, más accesible. exacto, entonces una diferencia de 900 dólares es súper entendible lo que está proponiendo el presidente Trump. Ahora, hoy vimos ese efecto inmediato, obviamente, sobre las acciones de Merck, sobre las acciones de Pfizer, Amgen también reaccionaron un poquito al alza, aunque con cautela, pero Trump lo que está buscando es permitir importaciones desde más países, sancionar las prácticas anticompetitivas, imponer aranceles, que es su frase favorita, para obviamente fomentar esa producción local. Sin embargo, el impacto real es cierto, o sea, expertos advierten que esta política podría llevar a las farmacéuticas a salir del mercado donde son menos rentables y obviamente reducir la inversión en lo que tiene que ver con la innovación. Y la letra pequeña aún está por definirse porque no se sabe qué medicamentos aplicará ni cuándo comenzará. Ay, yo aquí estoy O si imaginándome son cómo todos. será Eli Lilly, cómo será Novo Nordisk, es decir, me están tocando el GLP-1 cuando más bien están buscando seguir innovando. Recordemos que hace poco Correcto. ya sacaron no solamente, pues primero fue las inyecciones, hoy en día hasta una pastilla, o sea que vamos a ver cómo tocará esto. Lo más llamativo, sí, Estamos dime. hablando de un 59, la orden decía que era un 59% menos que tiene que estar, o sea, 59% menos del precio. Ay, lo más llamativo de todo eso, Raúl, es que Donald Trump promete recortes de hasta incluso 90% en algunos precios, también como decías tú, menos de un 59%, pero lo cierto es que todo esto podría traducirse en menos investigación e incluso menos desarrollo a futuro, porque estamos hablando de que las empresas pasarían a tener menores márgenes de ventas, menores márgenes, pues para poder mover, ¿no? Claro, porque o sea, si van a ganar menos por productos, si les toca recortar precios, o sea, les toca recortar precios de productos que antes vendían mucho más caros, no tienen ese incentivo que era generar ganancias. Y aquí hay algo que muchas veces las personas no entienden, es que, por ejemplo, cuando tú estás en bolsa, estas empresas, la gran mayoría de estas empresas cotizan todas en bolsa, entonces, dice, ¿por qué tienen estas ganancias astronómicas? Bueno, es que las ganancias astronómicas no solamente dependen del costo del producto, sino también están incluidas las ganancias y los dividendos que ellos están prometiendo a todas las personas que invierten y que tienen acciones de esos productos. Entonces, claro, al estas empresas tener menos capacidad de poder ofrecer esos márgenes de ganancia que van a darle trimestral a su inversionista, los inversionistas también a su vez pierden interés Claro. y comienzan a retirar sus inversiones. Pero bueno, aquí hay algo muy importante, obviamente, que es que el mercado también estadounidense representa el 70% de las ganancias globales del sector. Claro, por estos precios que dice el presidente que están inflados. Las farmacéuticas también podrían buscar compensar esa presión subiendo precios en el extranjero o, como yo te mencionaba, saliendo de esos mercados pequeños que ya no les sean tan rentables.
Vemos definitivamente que esto sí que toca las fibras internas del sector salud. Ahora, ¿será esta una verdadera reforma al sistema o más bien una jugada que podría salir con un alto costo político y económico? Yo creo que la respuesta va a depender de qué tanto se implemente y cómo responda el Big Pharma. Yo voy a usar la frase que ya yo te la estoy robando, ya me la estoy apropiando. Amanecerá y veremos, porque como casi todas las órdenes que ha firmado el presidente Trump, obviamente se firman, se aplican, pero muchas de ellas luego tienen que ver dentro de la legalidad, dentro de los acuerdos comerciales, dentro de temas de si están o no de acuerdo a lo que establece la Constitución, etcétera. Entonces, no me extrañaría que de repente algunas de estas farmacéuticas que hacen mucho lobby en Washington puedan presionar al gobierno o busquen hacer demanda o, como ha pasado, como el caso que vimos de China, vayan a pedir no nos aplique tanto, aplícanos menos. Entonces se sienten a negociar y de repente pues puedan llegar a un precio, acuerdo que les permita a ellos seguir innovando, pero también seguir ganando dinero. Señores, así es, Raúl. Amanecerá y veremos, sobre todo en ese sector que por mucho tiempo pensamos era intocable, Raúl. Sí, el que ha tenido las ganancias extraordinarias, lo hemos visto tanto el año pasado como este año, de los mejores sectores, pero Ujú. hoy está recibiendo mucho palo, como decimos nosotros. Está llevando más palo que una gata ladrona, dicen por ahí. Señores, con esto vamos a una pausa comercial. Al regresar, hay mucha más información por compartirle a usted, así que no se desconecte de Comercio TV. Ya volvemos. Pero hablemos ahora de la economía en casa. También se pronunció el presidente Donald Trump, que ya firmó una orden ejecutiva que podría revolucionar todo lo que es la industria farmacéutica, aquella que llegamos a pensar no se tocaba anteriormente. Este plan busca igualar lo que Estados Unidos actualmente paga por ciertos medicamentos con los precios más bajos del mundo. Con esto, según Donald Trump, se acabaría ese subsidio que Estados Unidos le ha dado durante años a otros países al pagar precios inflados. Pero esta medida llega con muchas incógnitas. Raúl, conversemos, ¿será que realmente veremos medicamentos más baratos aquí en el país? ¿O será incluso que eso llegue a generar choques con la industria, con el extranjero? Vamos a ver un poco más la perspectiva cuando hablamos cómo el mercado lo tomaría. Bueno, desde un punto de vista bursátil, obviamente esta orden ejecutiva genera una fuerte presión para o sobre las empresas farmacéuticas y de hecho lo vamos a ver que hubo se resintió mucho todas las empresas que manejan temas médicos. Por ejemplo, Trump ahora está reviviendo esa política del precio nación más favorecida, que pretende que Estados Unidos obviamente pague lo mismo que el país con el mejor precio más bajo, eh, X, ¿no? Esto podría, por ejemplo, impactar directamente en tratamientos de alto costo, por ejemplo, como el GPL-1 para diabetes, que lo hemos mencionado bastante. Creo que una vez lo hablamos y decíamos que en algunas noticias que nosotros reportamos acá, acá en Estados Unidos, yo no sé, vale miles de dólares, Claro, 900, o no sé exactamente, entre 900 a 1000 dólares, pero por ejemplo, en países de Europa vale 90, vale 60 por dólares. Entonces, supuesto, claro, más accesible. exacto, entonces una diferencia de 900 dólares es súper entendible lo que está proponiendo el presidente Trump. Ahora, hoy vimos ese efecto inmediato, obviamente, sobre las acciones de Merck, sobre las acciones de Pfizer, Amgen también reaccionaron un poquito al alza, aunque con cautela, pero Trump lo que está buscando es permitir importaciones desde más países, sancionar las prácticas anticompetitivas, imponer Mm. aranceles, que es su frase favorita, para obviamente fomentar esa producción local. Sin embargo, el impacto real es cierto, o sea, expertos advierten que esta política podría llevar a las farmacéuticas a salir del mercado donde son menos rentables y obviamente reducir la inversión en lo que tiene que ver con la innovación. Y la letra pequeña aún está por definirse porque no se sabe qué medicamentos aplicará ni cuándo comenzará. Ay, yo aquí estoy O si imaginándome son cómo todos. estará Eli Lilly y cómo estará Novo Nordisk, es decir, me están tocando el GLP-1 cuando más bien están buscando seguir innovando. Recordemos que hace poco Correcto.
ya sacaron no solamente, pues primero fue las inyecciones, hoy en día hasta una pastilla, o sea que vamos a ver cómo tocará esto. Lo más llamativo, sí, Estamos dime. hablando de un 59, la orden decía que era un 59% menos que tiene que estar, o sea, 59% menos del precio. Ay, lo más llamativo de todo eso, Raúl, es que Donald Trump promete recortes de hasta incluso 90% en algunos precios, también como decías tú, menos de un 59%, pero lo cierto es que todo esto podría traducirse en menos investigación e incluso menos desarrollo a futuro, porque estamos hablando de que las empresas pasarían a tener menores márgenes de ventas, menores márgenes, pues para poder mover, ¿no? Claro, porque o sea, si van a ganar menos por productos, si les toca recortar precios, o sea, les toca recortar precios de productos que antes vendían mucho más caros, no tienen ese incentivo que era generar ganancias. Y aquí hay algo que muchas veces las personas no entienden, es que, por ejemplo, cuando tú estás en bolsa, estas empresas, la gran mayoría de estas empresas cotizan todas en bolsa, entonces, dice, ¿por qué tienen estas ganancias astronómicas? Bueno, es que las ganancias astronómicas no solamente dependen del costo del producto, sino también están incluidas las ganancias y los dividendos que ellos están prometiendo a todas las personas que invierten y que tienen acciones de esos productos. Entonces, claro, al estas empresas tener menos capacidad de poder ofrecer esos márgenes de ganancia que van a darle trimestral a su inversionista, los inversionistas también a su vez pierden interés Claro. y comienzan a retirar sus inversiones. Pero bueno, aquí hay algo muy importante, obviamente, que es que el mercado también estadounidense representa el 70% de las ganancias globales del sector. Claro, por estos precios que dice el presidente que están inflados. Las farmacéuticas también podrían buscar compensar esa presión subiendo precios en el extranjero o, como yo te mencionaba, saliendo de esos mercados pequeños que ya no les sean tan rentables. Vemos definitivamente que esto sí que toca las fibras internas del sector salud. Ahora, ¿será esta una verdadera reforma al sistema o más bien una jugada que podría salir con un alto costo político y económico? Yo creo que la respuesta va a depender de qué tanto se implemente y cómo responda el Big Pharma. Yo voy a usar la frase que ya yo te la estoy robando, ya me la estoy apropiando. Amanecerá y veremos, porque como casi todas las órdenes que ha firmado el presidente Trump, obviamente se firman, se aplican, pero muchas de ellas luego tienen que ver dentro de la legalidad, dentro de los acuerdos comerciales, dentro de temas de si están o no de acuerdo a lo que establece la Constitución, etcétera. Entonces, no me extrañaría que de repente algunas de estas farmacéuticas que hacen mucho lobby en Washington puedan presionar al gobierno o busquen hacer demanda o, como ha pasado, como el caso que vimos de China, vayan a pedir no nos aplique tanto, aplícanos menos. Entonces se sienten a negociar y de repente pues puedan llegar a un precio, acuerdo que les permita a ellos seguir innovando, pero también seguir ganando dinero. Señores, así es, Raúl. Amanecerá y veremos, sobre todo en ese sector que por mucho tiempo pensamos era intocable, Raúl. Sí, el que ha tenido las ganancias extraordinarias, lo hemos visto tanto el año pasado como este año, de los mejores sectores, pero hoy está recibiendo mucho palo, como decimos nosotros. Está llevando más palo que una gata ladrona, dicen por ahí. Señores, con esto vamos a una pausa comercial. Al regresar hay mucha más información por compartirle a usted, así que no se desconecte de Comercio TV. Ya volvemos.